El cruce ideal. Una pregunta que nos podemos plantear es, ¿hay un cruce ideal que nos garantice la producción de carne y leche? La respuesta es no. Lo más importante es seleccionar una buena raza europea y una buena raza cebuina para aprovechar el vigor híbrido, ya que al cruzar cebuino con taurino nos proporciona el F1. Pero un punto muy importante es que no todo depende de un buen cruce F1, porque en la medida que no se cuente con una buena alimentación, los animales no serán doble propósito, sino que expresarán su genética hacia la leche o hacia la carne, pero no la doble utilidad. Las vacas que están en producción, si no son alimentadas de la forma correcta, dejarán de preñarse. La escasez de nutrientes y alimento necesario van a provocar interrupción en la reproducción, y con esto los reemplazos de los animales demorarán en llegar. El F1 se refiere al cruce entre dos razas. Es así como estos animales, también llamados media sangre, tienen 50% de genes de su padre y 50% de genes de su madre.